Bueno, ante todo, buenas noches. Te agradezco por concederme la entrevista. Me gustaría que primero, antes de empezar, te presentes, por favor. Claro, hola, ¿qué tal? Soy Alexandra Díaz, tengo 20 años y estudio Administración y Negocios Internacionales. Muy bien. Ya creo que te comenté un poco sobre lo que iba la entrevista. Vamos a hablar sobre las fake news. No, nos gustaría, bueno, a mí y a mi grupo, con el que estamos haciendo este trabajo, nos gustaría conocer un poco de tus experiencias y tus opiniones acerca de este tema. Entonces voy a hacerte 15 preguntas. Vamos a empezar ya con la primera. Entonces, esta sería, ¿cómo definirías una fake news? Creo que más que todo se vende como una noticia verdadera, que en realidad es como, más que todo es un titular falso, por así decirlo, que capta tu atención y luego cuando lees la noticia o cuando investigas un poco más te das cuenta que no es verdad. Claro, claro. Es una definición que también nosotros más o menos hayamos planteado en nuestro trabajo, que es una información falsa que intenta pasarse como verdadera, que muchas veces puede perjudicar a personas, instituciones, empresas y demás. Sí, en eso coincidimos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Esta es, si podrías contarme alguna experiencia donde hayas compartido alguna noticia falsa? La verdad es que no suelo compartir noticias. Por ejemplo, no, si uso mis redes son para leerlas, más no comparto, ni siquiera por WhatsApp. Pero sí he observado algunas noticias, tanto por ejemplo, que anuncian muertes falsas o cosas que no están pasando en realidad y que alertan a la población. Sí, bueno, sí, precisamente por los últimos tiempos, con todo lo que hemos estado viviendo, creo que también se ha intensificado esto de las fake news y más incluso por las redes sociales, ¿no? Que es más fácil compartirlas por acá y sin contrastar la información. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta, también relacionado con justo lo que estoy mencionando, las redes sociales, y es, ¿en qué redes sociales has podido apreciar fake news? Más que todo en Facebook, porque era como que entraba a mi perfil y encontraba noticias, pero más que todo de sitios que no son, por decir así, conocidos, en donde Ujú. indicaban la muerte de algún famoso que no era verdad, o algo que empezaba y que tampoco era cierto. Personalmente, yo creo que si tuviera que responder a esta pregunta, diría en Twitter, que es una red social que yo uso bastante. Algunas personas, por ejemplo, no la usan, entonces no conocen exactamente qué sucede acá, pero es una red social donde se puede compartir muy fácil información y Sí. donde yo sí he podido apreciar bastantes fake news. Bueno, continuemos. La siguiente es, ¿por qué crees que una noticia polémica se viraliza más fácilmente? Creo que es por el titular que colocan, más que todo. Esa es la manera de llamar la atención. Por ejemplo, he visto notas en canales de televisión conocidos como Canal 4, que es América, en donde en su titular colocan algo que no es cierto, pero que te llama la atención. Entonces, al momento que tú quieres ingresar y lees la noticia, como que hablan de otra cosa distinta o no es exactamente lo que decía el titular. Entonces, creo que esa es la manera de cómo ellos captan, ¿no? De acuerdo al titular que utilizan. Claro, es una forma de llamar la Ujú. atención de las personas más fácilmente, por así decirlo. A veces Sí, incluso he visto que colocan titulares que luego cuando tú entras a la noticia lees y es, entre comillas, podría ser lo que pone el titular, pero no es exactamente lo que uno piensa, claro, ¿no? como que lo exageran más y de Exacto, esa manera exacto. es como que todo entra por los ojos. Entonces, si Ujú. tú lees algo que te llama la atención, como que es una manera más Quieres, fácil de entrar a leer claro, la y quieres noticia. saber más y por eso Ujú. también ocurre al final la propagación de esta manera más fácil. Sí, opino lo mismo. Vamos a seguir. La siguiente pregunta es si consideras que es necesario leer el contenido de la noticia o solo basta con el título. ¿Y por Yo qué? creo que sí. Yo creo que sí es necesario leerlo, porque por ejemplo, han habido noticias falsas que se han dado desde el año pasado a raíz de la pandemia, de por ejemplo, de no tomar tal medicamento o de cuidarte de tal forma que tipo el hecho de quedarte solo con el titular y no leer la información y compartirlo puede dañar a muchas personas. Sobre todo, por ejemplo, si se trata de algo delicado como medicamentos, en donde una noticia falsa te puede decir, no, tal cosa te cura
por ejemplo, del COVID y en realidad no es así y te quedas con eso, lo compartes, la gente no lee lo que es o no se informa o no investiga y tipo puede dañarse su salud. Sí, como mencionaste anteriormente, creo que el título es algo que queda muy grabado en el pensamiento Ujú, general de las personas que ven una noticia. Y si no entran incluso a ver la propia noticia, aunque sea falsa, pueden ahí darse cuenta que es falsa de claro. repente. Y mejor aún si la contrastan, creo yo. Ujú. Eso también está relacionado un poco con la siguiente pregunta, que es, ¿por qué crees tú que es difícil eliminar una fake news? Más que todo porque debido creo que al tipo de titular que colocan, corre demasiado rápido. O también porque la gente, la mayoría de las personas tal vez no tienen ese, ay, no sé cómo se diría, hábito de lectura, así no sea un Ujú. libro, sino solo una noticia que es chiquita, Sí, claro. pero no les gusta leer, entonces no les da ese sentido de investigación como para saber si la noticia es real o no. Entonces simplemente lo ves y lo compartes, lo ves y lo compartes. Y no solo es una persona, sino son varias, entonces entre todas corre la noticia y es muy difícil a veces como que ignorarlo, ¿no? Sí, como aparte de lo que tú nos mencionas acá, una entrevista anterior a esta, también mencionábamos que puede ser difícil porque a veces, por ejemplo, en las redes sociales, cuando comparten las noticias, tú puedes ver que la cantidad de compartidos que tiene, pero aunque veas esa cantidad, en realidad no sabes a cuánta gente ha llegado, porque puede ser que Ujú. tú lo compartas a mí, pero luego yo se lo comparto a más personas y eso ya no se ve. Claro. Entonces, hace que no se sepa la cantidad exacta de personas que lo han visto y por eso también es difícil de eliminar. Y aparte, creo que muchas veces ya solamente queda la fake news y aunque el medio, la persona Lo elimine, queda claro, aquí. exacto, lo elimine, queda ya en las personas. Y aunque se retracte de lo que ha dicho o o de la... O por ejemplo, imaginemos que ocurre un rumor de alguien, entonces esa persona lo desmiente, a veces el rumor ya es más grande que la propia palabra de la persona que estaba implicada en realidad. Ujú. Por eso también estamos con todo esto y creemos que es algo incluso peligroso esto de las fake news. Vamos a Sí. seguir con la siguiente pregunta. Este es, cuando te das cuenta de que una noticia es falsa, ¿cómo reaccionas habitualmente? Normalmente leo cualquier noticia, sea falsa o no. Y bueno, si es falsa, lo que hacía antes era, por ejemplo, cuando estaba con mis papás, les decía, ¿no? Como que, oye, papá, o oye, mamá, mira, he visto esta noticia, por si acaso es falsa, como para que también lo tengan, ¿no? No es que tenga una mala reacción, pero sí es como que a veces más que todo, como te decía, en el tema de la salud, como que sí molesta un poquito que inventen cosas que no son porque ponen en riesgo a muchas personas. Entonces o cuando inventan las muertes que no son verdad, es como que tipo, todos los familiares de esa persona, si no tienen comunicación con la persona, o sea, cómo de preocupados pueden estar. Entonces, también es como que no son tan conscientes al momento de redactarlas o de hacerlas, porque tal vez no sé qué buscarán, o sea, buscarán que la página en la que comparten sea más conocida o algo. Sí, bueno, eso es una gran duda que tenemos nosotros y que aunque le hemos consultado con expertos, creo que es difícil de llegar a una respuesta válida por el por qué, ¿no? De la creación de fake news, por Ujú. ejemplo. Y también, como has mencionado, yo creo que cuando alguien se siente engañado y le da una información que no es verdadera, se siente de cierta manera fastidiado o le genera cierta molestia. Y eso también Ujú. lo podemos apreciar en las redes sociales con comentarios en noticias falsas, ¿no? Y muchos son insultos que obviamente no lo apoyamos, pero es una forma en la que se puede apreciar cómo reacciona la gente de manera molesta ante estas situaciones. Sí. Continuamos, creo, con la siguiente pregunta, que es, bueno, está relacionado a lo que te acabo de mencionar justamente. ¿Qué tipo de reacciones has podido apreciar cuando una fake news es revelada como falsa? ¿Qué tipo de reacciones? Creo Sí, que ya sea parecida. en redes sociales o en tu círculo cercano. Por ejemplo, cuando se ha tratado de alguna noticia falsa, algún famoso fallecido que sea peruano, sí he visto que los medios de comunicación como que salen y se muestran ofendidos, ¿no? Frente al público, indicando que cómo es posible que la gente pueda inventar ese tipo de noticias. O la misma persona que, ay, no me acuerdo qué artista vi, creo que
más que todo ha sido con Melcochita, si no me equivoco, que es uno de los que más se ha utilizado al momento de que ha fallecido, por así decirlo. Y es como que salía él o salía su familia a decir que cómo era posible que puedan creer esas noticias cuando su papá estaba bien y que juegan con los sentimientos de las personas. Entonces, más que todo, creo que una de las reacciones es como que enojo combinado Indignación, con, seguramente, ¿no? sí, con enfado y así. Claro. Sí, todo lo que hemos ido mencionando, sí, yo también considero lo mismo. Bueno, la siguiente pregunta es si crees que toda la información que brindan las fuentes, no, si crees en toda la información que brindan las fuentes oficiales, entre comillas, ¿no? ¿Y por qué? Eh, no, lo que pasa es que, por ejemplo, me he podido dar cuenta de que a veces los medios en realidad sí cuentan información verdadera, pero también en algunas como que exageran o inventan porque no profundizan su investigación. Por ejemplo, me di cuenta hace el año pasado, si no me equivoco, hubo un incendio cerca de mi casa. Y a raíz de ese incendio vinieron los medios de comunicación a entrevistar a las personas afectadas y todo eso. Me di cuenta, como yo vivo cerca, yo sé cómo fue que pasó, o sea, yo sé cómo viven las personas de esa parte y todo eso. Entonces yo me acuerdo que cuando salió la noticia en televisión, la reportera dijo cosas que no eran ciertas. Entonces, y ni siquiera fue porque lo haya investigado, sino fue porque fue lo que vio y como lo vio, lo dijo al micrófono. Entonces, ahí me di cuenta que en realidad los medios, tanto escritos como digitales, pueden mentir o pueden inventar cosas que más bien ayuden a como que a llamar la atención con su noticia que quieren dar a conocer. Incluso a veces yo también creo que los medios se pueden equivocar también. Sí, Entonces, muchas veces se ellos, equivocan. sí, ellos, por ejemplo, intentan dar la información verdadera, pero la que le transmiten al público no es cierta, ¿no? Claro. Y yo creo que, sí, Claro, creo sí, que dime. también es un tema un poquito delicado porque, por ejemplo, han habido momentos en que la televisión acusa a ciertas personas de ciertos delitos que no son, o sea, que tipo, vino tal persona que lo acusó, entonces el medio saca, es acusado o es culpable de, sin Sí, investigar. Y cuando se demuestra que no es culpable, ha sido tanta la difusión en medios sobre eso que que ya ya no daña la importa. reputación de la Sí, persona. Y por más que exacto. salgan a decir que no, como que ya es difícil porque ya se le quedó a toda la gente en la cabeza lo que hizo supuestamente tal persona. Claro, incluso algunos juzgan ya desde el momento en que En que supuestamente ven. le han dicho Ujú. que es culpable, cuando todavía no Sí, se ha contrastado, y ya quedan con esa imagen. Y algunos ni siquiera se dan cuenta de que, o sea, de que resultó siendo inocente. A veces también sí. pasa muchas veces. Bueno, vamos a continuar. La siguiente pregunta es, ¿por qué motivo crees que esas personas crean fake news? Creo que es una pregunta un poco ambigua, pero queremos saber tu opinión. Mm, a ver, me pongo en el lugar de las personas de por qué crearía una fake news. Ah, no sé. O sea, no le encuentro sentido, la verdad. Porque hay personas, supongo que no tienen nada que hacer o no tienen nada Puede ser absolutamente que hacer. también. Sí, O, o como te dije, tal vez tienen una página que quieren hacer conocida y no saben cómo. Y tú sabes que siempre las cosas malas son las que llaman más la atención. Entonces, tal vez inventando noticias falsas es como que más personas visitarían su sitio web y cosas así, y así crecerían. Pero después una razón válida no encuentro. sí, bueno, está este dicho, ¿no? De no importa que hablen mal mientras hablen, ¿no? De ti, al Ujú. final. Eso al final llama un poco la atención de la gente y yo he visto muchas de estas páginas que, como tú mencionas, ¿no? Que tienen muchas noticias, entre comillas, Sí, que son un poco, bueno, que la mayoría serán falsas y algunas serán exageradas, especulativas y todas de este tipo. Supongo que yo también creo que, o puede ser que no tiene nada que hacer, como tú dices, o que sea para molestar, por ejemplo, o en este sí, caso, ¿no? Para dar cierta visualización a sus medios. De esta manera que, bueno, en realidad creo que al final termina siendo contraproducente, pero bueno, es una manera, creo. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué alternativas conoces para prever que se propaguen estas noticias? Si conoces alguna, por ejemplo. en realidad no conozco, pero creo que una recomendación más que todo sería que las personas
utilicen bien su tiempo y lean la noticia. Así sea de un medio muy conocido, o sea, que se tomen el tiempo de no solo quedarse con el titular, sino también de leer la noticia e informarse y encima no quedarse solo con eso, porque a veces ponen muy poco y la persona se queda con eso, sino investigar un poco más, o sea, casi todos tenemos nuestro celular a la mano, entonces puedes buscar lo de la noticia como para saber más fuentes y tener mejor información, ¿no? Y de ya desde ese momento como que ya, de ahí si validas que es verdadero o algo, como que recién comentarlo, ¿no? O compartirlo en todo caso, si es que es Sí, necesario. sí, bueno, creo que precisamente todos deberíamos hacer esto, incluso más en noticias que sean, por así decirlo, más importantes o con temas más sensibles, como por ejemplo Sí. el de los medicamentos que tú estabas mencionando anteriormente, y con todo esto el COVID, de repente, en este caso de este tipo de noticias, sí hay que intentar, aparte de leer la noticia, intentar contrastar la información con otros tipos de medios o de repente fuentes que sean incluso más confiables que no sé, un medio tradicional, ¿no? Por ejemplo, podríamos, de repente escuchamos una noticia en la televisión, pero si lo contrastamos en, por ejemplo, artículos científicos o revistas científicas, creo que es incluso más confiable en Ujú. este caso, dependiendo del tema, claramente, ¿no? Sí. Vamos a continuar. La siguiente pregunta es, en tu opinión, ¿cuál sería el beneficio de crear una fake news y propagarla? Creo que ya hemos mencionado un poco, pero ¿qué me dirías, no, acerca de esto? Yo supongo, o sea, para mí no existe un beneficio en sí, pero me pongo en el lugar de la persona que se dedica Que, a crearla. claro. Ujú. Entonces yo supongo que debe ser eso, o sea, debe ser el hecho de que quiere hacer su página más conocida o no sé qué estará pasando por la mente de la persona que tal vez le parece gracioso o algo por el estilo, entonces las crea y es un momento de diversión o de desestrés, no tengo muy claro eso. Sí, de repente podría ser lo que tú mencionas. Bueno, ya lo hemos mencionado bastante, entonces creo que vamos a seguir con la siguiente pregunta. Esta es, ¿qué grado de confianza te inspiran las noticias publicadas en redes sociales? ¿Y por qué? Ah, normalmente en mis redes sociales sigo a medios conocidos, por así decirlo, como Diario del Comercio, La República, Pero 21, etc. Entonces, si es que he visto una noticia falsa, ha sido porque tengo contactos que las comparten. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta, ¿no? Cómo es que se quedan con lo principal, con lo del titular y no se ponen a leer. Pero luego, igual, a mí sí me gusta que tipo, si un titular me llama la atención, porque así es como uno lee las noticias y en realidad, cuando el titular les llama la atención, siempre trato de investigar mucho, o sea, de leerlo y luego buscar para ver si es cierto. Sí, bueno, personalmente ya con varios años utilizando redes como Facebook, Twitter o YouTube, donde se pueden compartir más de este tipo de Ujú. noticias que, por ejemplo, en Instagram, creo que más en estas tres que te menciono. ah, es como que yo ya desconfío en primera instancia, ¿no? Así sea el medio que sea, no voy a decir esto es falso de primera, pero voy a decir, ok, he leído esto, puede ser cierto o puede ser falso. Mejor si quiero saber más, pues me informo bien de varios medios, porque a veces también si es más probable que si muchos medios dicen lo mismo es porque sea cierto, normalmente, ¿no? Ha habido casos que no, pero de repente como por regla general podríamos decir que esto ocurre. Ujú. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con las noticias en redes sociales porque en las redes sociales cualquiera puede compartir información, cualquiera Sí. puede dar su punto de vista, decir cualquier cosa, entonces no sabemos al final qué tan cierto es lo que nos van a decir. Ahora sí vamos a pasar con la última pregunta para terminar ya con esta entrevista, es Ujú. ¿de qué manera te condiciona que una persona que conozcas te comparta una información, aunque no sepas si es verdadera o es falsa? ¿Cómo, cómo condiciona? Imagínate que te comparte una noticia, una información, ¿Ya? un familiar, por ejemplo, ¿no? Una Ujú. persona que conoces, un familiar. Entonces, cuando te comparten esta información, ¿esto te condiciona a creer que es verdadera porque te la han compartido alguien que Ah, conoces? ya. ¿O igual dudas? Bueno, depende de lo que me digas. Ah, ya. Eso me ha pasado, sí me ha pasado justo con esto de la pandemia, en que mis papás me compartían la noticia por WhatsApp
Mm. y lo que sí hacía era leerlas. Entonces las leía y después de leerlas e investigar les decía como que no, y sabes que papá, no compartas eso porque no es verdad, o sea, no hay algo que verifique que es verdadero lo que te están diciendo y ya, pero luego no he tenido mucha gente que por ejemplo me haya compartido alguna noticia y no, más que todo mis papás han sido y sí he tenido el tiempo de leerlas y de decirles, Yo, bueno, yo igual que tú, cuando me comparten ese tipo de noticias, en especial si es mi familia, por ejemplo, de todas maneras ujú, dudo siempre, al menos en mi sí, caso. Intento ver bien si es lo que trata de decir la noticia, porque a veces también interpretamos mal lo que nos dice. ujú, Y luego ya, pues, si es que creo que es falso o si constato que es falso, se lo digo a quien me haya compartido. Y si es verdadero, pues también lo digo, no hay ningún problema. sí. Bueno, esto ha sido todo. Te agradezco por tu tiempo, por otorgarme la entrevista. Creo que ha estado bastante dinámico y me ha gustado también tus respuestas. Creo que nos va a servir bastante para nuestro trabajo y para también una forma de, aunque sea pequeña, de concientizarnos acerca de este Sí. tema que creemos que es importante. Dejo que te despidas y gracias. Ah, ya listo, no, más bien gracias por la entrevista. Me han parecido muy buenas las preguntas en realidad, porque hay muchas cosas que recién me he puesto a pensar a raíz de ellas, de Ujú. las preguntas. Entonces, sí, más que todo creo que es un buen tema de investigación porque hay mucha gente que no los toma tan en serio y deberían. Así Sí, que sí, yo creo lo mismo. Bueno, muchas gracias y bueno, nada más. Hasta luego y bueno, hasta luego. adiós.